Ian no solo arrasó Miami y mató más de 120 personas, sino que entre los problemas sanitarios que generó ahora, después de las inundaciones y la destrucción que dejó a su paso, trajo este fenómeno, el de la que se llama, en Estados Unidos se llama así, la bacteria come carne. Adrián Sack, contanos un poquito más de esto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, justamente me estaba acordando recién de cuando hablábamos con Sole, cuando estaba llegando el huracán Ian, que bueno, uno lo que inmediatamente piensa es en la potencia de los vientos, en ver si es categoría 4, categoría 5. Bueno, Ian fue categoría 4 y fue absolutamente más devastador que incluso otros huracanes de categoría 5 que llegaron, entre otras cosas por esto, por la gran cantidad de inundaciones que generó, y al generar inundaciones hace que se mezcle el agua del mar del oeste de la costa de Florida con el agua de los ríos y los pantanos. Esto genera que se críen montones de bacterias diferentes, pero la más peligrosa es esta que mencionabas recién, conocida con el nombre científico de Vibrio vulnificus. Genera una enfermedad que se llama vibriosis, también conocida como la enfermedad come carne. ¿Por qué? Porque cuando ingresa en el cuerpo humano a través de heridas o a través de su ingestión, lo que produce es una bacteria que devora los tejidos, produce necrosis, es decir, muerte de tejidos, y hace que a mucha gente se la tenga que amputar, y produce también la muerte. Es altamente letal. De cada 5 personas que se infectan con esta enfermedad, una muere. ¿Y cómo se contagia? Es altamente peligrosa. ¿Cómo se contagia? Vos decías por heridas, no por contacto con la piel sin heridas, sí, o por ingesta. Tiene que ingresar. Bueno, exactamente. La posibilidad de contraer esta enfermedad aumenta dramáticamente a través de las heridas. No se sabe si puede entrar por la piel o no sin heridas, porque podés tener microheridas y la piel más propensa justamente a tener estas microheridas. Y si vos estás andando por el agua inundada o tenés contacto con ese agua, puede ingresar. Espera un cachito que le vamos a preguntar. Porque... Estamos acá con el doctor Salim y le vamos a preguntar alguna precisión más. ¿De qué hay que cuidarse en estos casos? A ver, fundamentalmente de los lugares donde hay aguas estancadas y sobre todo agua salada. Recién Adrián decía que se mezcla el agua del mar con las aguas de los pantanos, de los ríos. Esta mezcla de agua donde se estanca el agua y no tenés una suficiente agua corriente, salada con agua dulce estancada. Exactamente, es donde se produce el caldo de cultivo ideal para este tipo de bacterias. Esta bacteria no es desconocida, es una bacteria conocida desde hace mucho tiempo. De hecho, es familiar del cólera, del Vibrio cholerae, ¿sí? La bacteria que produce la enfermedad del cólera. ¿Por qué no está en el mar? Porque cuando uno va al mar no se la... Porque el mar está continuamente en movimiento. Las mareas hacen que el agua, claro, que el agua baje y venga. Pero, perdón, justamente por eso. ¿Por qué no hablamos siempre en todas las inundaciones de esto? Porque, a ver, los reportes de estas bacterias hasta el año pasado eran menores. Recordemos que en el estado de la Florida, en todo Estados Unidos, perdón, se reportaron 35 casos en todo el 2021, solamente con 10 muertes. En la última semana se duplicaron esta cantidad de casos, sobre todo en el condado de Kent, en el estado de la Florida, con 65 casos reportados y ya 11 muertes. Y es muy tremendo el tema de la fascitis necrotizante, que es lo que produce y por qué uno se da cuenta de que la persona está enferma de esto. Porque es, como bien dijo Adrián, la necrosis, la muerte del tejido. Teníamos unas fotos recién, son muy impresionantes. O sea, se te pone todo morado, te das cuenta porque ves algo... Se llaman flictenas, se ampolla la piel, ¿sí? Y lo que generamos, lo que se genera esto es que nosotros tengamos que, me ha pasado, una fascitis necrotizante por otra bacteria, pero el mecanismo es similar, tener que amputar el miembro para salvarle la vida a la persona. ¿Por qué? Recordemos que empieza con muerte del tejido. Claro, empieza con la muerte del tejido, pero la bacteria se disemina por todo el cuerpo. Entonces hay que actuar rápidamente para evitar la pérdida de vida de la persona. ¿Qué medidas se están tomando? ¿Qué medidas sanitarias se están tomando, Adrián? Bueno, justamente lo que están aconsejando es, ante todo, evitar el contacto. Si una persona está cerca de la zona inundada, que por favor utilice apósitos sobre las heridas que sean impermeables, ¿no? Que eviten el contacto del agua con la herida, por más que uno suponga que no va a tener contacto directo, porque nunca sabe
cuándo puede tener ese contacto. Y también lo de siempre, a la comida, por ejemplo, cuando se lavan los vegetales para consumir, para hacer ensaladas, que ese agua se hierva previamente, porque no se sabe hasta qué punto puede llegar a ser potable, por más que venga de agua corriente. ¿Y la Claro, lavandina? ¿La lavandina también funciona, además de hervir el agua? Bueno, no está entre el consejo que dan habitualmente desde las autoridades sanitarias, pero sí te piden... La lavandina, perdón Adrián, se utiliza ejemplo, las 2 gotitas para potabilizar los 10 litros de agua. Eso también es, a ver, para todos los vibriones funciona de la misma manera el tema de la potabilización, el tema del hervir, el tema de las gotitas de lavandina o el tema del ultrafiltrado. Generalmente el ultrafiltrado, nosotros conocemos los filtros estos famosos que hay en las casas, esos funcionan hasta cierto punto. El problema es justamente el resto. Lo que pasa es que estamos hablando del primer mundo. El primer mundo está teniendo que tomar precauciones como si estuvieran en África o en la parte más pobre de Sudamérica. Ese es el problema sanitario que está generando todas este tipo de catástrofes con respecto a lo que son las infecciones, que hoy en día se están teniendo en cuenta. Recordemos que no era noticia hasta el año pasado. En este momento sí, por la cantidad de muertes que están produciendo. Es un tema sanitario que lo tienen a partir de estas inundaciones, Adrián. Exactamente, y te quería comentar que también en los supermercados, y acá la estaban distribuyendo gratuitamente en esta y en otras inundaciones anteriores, venden unas píldoras que se disuelven en el agua. Vos cuando te vas de campamento, muchas veces en los kits vienen, ¿no? Que son ya para potabilizar el agua, que tienen la proporción justa de cloro y de una solución para potabilizar el agua, y se ponen cada determinada cantidad de litros, generalmente de 1 galón de 3 litros con 800 en adelante, y estas se distribuyen gratuitamente. Por eso piden esto y piden que tampoco consuman, por ejemplo, ostras, que es lo que habitualmente, fuera de la época de inundación, es una de las maneras más comunes de contraer esta vibriosis, ¿no? Esta enfermedad, esta bacteria, a través de la comida que no está del todo bien cocida, ¿no? Por eso que poner atención en la cocción de alimentos y evitar contacto directo con el agua, particularmente si hay heridas. Esas son las 2 medidas, Adrián, que más se publicitan aquí. Las personas que empiezan con estos cuadros, digo, ¿logran revertir la situación o terminan con amputaciones? Porque la verdad es muy impresionante el cuadro, que de repente tengas tejido muerto porque te entra una bacteria. Sí, lo que se necesita aquí es atención inmediata ante los primeros síntomas, ¿no? Claro, que muchas veces, bueno, el doctor te lo puede decir mejor que yo, tienen que ver con los síntomas típicos de intoxicación, ¿no? Pero con un dolor generalizado en el cuerpo. Ante cualquier sospecha de esto hay que proceder inmediatamente y se puede revertir. De hecho, como yo te comentaba, 1 de cada 5 casos es mortal, y por esa razón, bueno, estos 4 es porque pudieron ser tratados, ¿no? Pudieron tratarlo, pudieron salir adelante. Pudieron revertirlo. Adrián, gracias.